Hay peligro en la frase algún día, cuando en realidad significa hoy no. El pensar algún día lo haré puede robarnos las oportunidades que nos da el tiempo y las bendiciones de la eternidad. Aún el Salvador, que no tenía pecado, fue un ejemplo de la necesidad de no postergar. Él dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La oración matutina y el escudriñar las Escrituras temprano para saber lo que debemos hacer para el Señor puede fijar el curso de nuestro día. Sabremos cuál tarea es la más importante para Dios y, por lo tanto, para nosotros. Para la mayoría de nosotros, la tentación de postergar vendrá de uno o dos sentimientos que son totalmente opuestos. Uno es estar satisfechos con lo que ya hemos hecho, y el otro es sentirnos abrumados por la necesidad de hacer más. Sentirán la tentación de creer que algún día volverán a servir de nuevo. Es difícil saber cuándo hemos hecho lo suficiente para que la expiación cambie nuestra naturaleza y así seamos dignos de la vida eterna. No sabemos por cuántos días tendremos que servir a fin de que nos sobrevenga ese poderoso cambio. Durante las pruebas más difíciles, mientras tengan el poder de orar, le pueden pedir a un Dios amoroso: por favor, permíteme servir hoy. No me importa si no puedo hacer mucho, simplemente déjame saber lo que puedo hacer. Hoy seré obediente. Sé que con tu ayuda puedo hacerlo. Para los que están desanimados por sus circunstancias y por lo tanto se sienten tentados a pensar que hoy no pueden servir al Señor, les hago dos promesas. Por más difíciles que hoy les parezcan las cosas, estarán mejor al día siguiente si eligen servir al Señor hoy mismo. La otra promesa que les hago es que al elegir servirle a Él hoy, sentirán su amor y llegarán a amarle más. No querrán postergar el recibir esa bendición. Y al sentir su amor, sentirán deseo de servirle, lo cual quitará los sentimientos de complacencia y de desánimo. Sé que el Padre Celestial vive y contesta nuestras oraciones. Sé que Jesús es el Cristo viviente, el Salvador del mundo, y que podemos elegir sentir el gozo y la paz que provienen de estar a su servicio hoy. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 12 al 18 de julio. Nuestra clase se titula Yo os guiaré y vamos a estudiar las secciones de doctrina y convenios, las secciones 77 al 80. Aquí vamos a hablar de algo muy especial y muy importante, hermanos. Vamos a hablar acerca del libro del Apocalipsis en la primera sección, que es la 77. Vamos no a hacer expresamente un análisis detallado absolutamente de todo lo que es el libro del Apocalipsis, porque recordemos que hay un total de 22 capítulos. Este es un libro muy especial del que vamos a hablar enseguida, pero solo vamos a mencionar algunos puntos y por qué este libro es tan importante para nosotros, hermanos. Vamos a comenzar mencionando que cerca de lo que es actualmente la costa de Turquía se encuentra una isla rocosa llamada Patmos. Esta isla, para la época del Imperio Romano, era un lugar muy adecuado, por decirlo de alguna manera, para llevar allí a las personas desterradas del imperio, aquellos que estorbaban de alguna manera a los romanos o que molestaban, también aquellos que podían significar una amenaza para el imperio. Entre esos habían presos políticos y en general personas indeseables
que preferían tener en la lejanía. Una de estas personas que fue llevada a la isla de Patmos fue el apóstol Juan, que también lo hemos escuchado mencionar en las Escrituras como Juan el Amado. Era para entonces ya el último apóstol que quedaba vivo. Él fue desterrado a esa isla de Patmos. Entonces, mientras permanecía allí, un domingo tuvo una experiencia muy especial. Habían transcurrido aproximadamente casi un siglo, estaban ya en los últimos años del primer siglo transcurrido desde la crucifixión del Salvador. Y fue entonces cuando Juan tuvo una visita muy especial. Tenemos que nos mencionan que anunciado por la trompeta de la voz divina y parado en medio de 7 candelabros de oro, simbolizando a las 7 ramas de la iglesia en Asia, estaba el Salvador. Unos 50 o 70 años antes, él había colgado en agonía en la cruz. Ahora estaba en una gloria cegadora y resplandeciente delante de Juan y le dijo lo siguiente: yo soy el que vivo y estuve muerto, declaró. He aquí, vivo por los siglos de los siglos. Eso lo tenemos en el primer capítulo de Apocalipsis, en el versículo 18. Tuvo una visión del Salvador resucitado. Tenemos, hermanos, que cuando nosotros hablamos acerca de estas personas de la antigüedad, de los apóstoles, incluso cuando hablamos del libro de Mormón y de los nefitas y todas estas personas, vemos que ellos pasaron por muchas cosas y por muchas dificultades. Y muchas veces pensamos, parece que son como que muy diferentes a nosotros, ¿verdad? Casi como que si fueran de otra especie. Realmente, hermanos, debemos meditar que ellos eran personas iguales como nosotros. Así era el apóstol Juan, así eran todos los apóstoles del Salvador. Ellos tenían sus seres queridos, ellos sufrían, ellos padecían. Ellos necesitaban un sustento para poder vivir igual que nosotros. Pero había una diferencia inmensa entre ellos y nosotros. Y esa diferencia era la paz y la aceptación de la que nosotros hoy en día tenemos el privilegio de disfrutar, sobre todo en lo que respecta a nuestra religión. Para ellos el panorama era muy distinto que para nosotros hoy en día. Si ahora mismo nos dijeran, ¿está usted dispuesto a dar su vida por el Salvador? Diríamos inmediatamente, pues por supuesto que sí, soy fuerte en mi fe. Amo a mi Salvador. Pero nuestra respuesta, hermanos, es relajada. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos que esa es una promesa que estamos haciendo en algo que sabemos que es muy lejano o es muy poco probable que pueda ocurrir, que en verdad tengamos que dar la vida por el Salvador. Sin embargo, para todas esas personas de la antigüedad, esa pregunta no era una posibilidad, era una certeza. Y eso lo diferencia muchísimo de nosotros. Quizás no habíamos meditado en eso, hermanos. Imagínense que en la época de Patmos, de acuerdo a las tradiciones que han llegado hasta nosotros, Pedro había sido crucificado, Pablo decapitado, Bartolomeo había sido despellejado vivo, Tomás y Mateo atravesados con lanzas.
y Juan era el único apóstol sobreviviente. Todos los demás habían muerto violentamente por causa de su fe. Esas eran las circunstancias que estaban rodeando a Juan en el momento en que él recibió esta maravillosa visita y tuvo esta experiencia tan especial y tan importante que la encontramos contenida en el libro del Apocalipsis. Tenemos que la visita de Cristo a Patmos no fue solamente una reafirmación personal de su realidad para el apóstol Juan, no fue solamente para que Juan viera que el Salvador vive. No era solamente para eso, tenía un alcance mucho más largo. Fue una revelación de sí mismo a los santos de Dios en uno de los momentos más tenebrosos de la historia de la iglesia. Recordemos esas horrorosas muertes que acabamos de mencionar, esa forma tan violenta y terrible como fueron asesinados los apóstoles del Salvador. Nosotros gozamos de la comodidad y la paz del siglo XX y no podemos examinar a fondo el consuelo y el valor que deben haber surgido de Patmos. Pensamos en el libro de Apocalipsis como si fuera un misterio, una obra desconcertante. Muchas veces hemos escuchado eso y cuando lo hemos leído, hay tantas simbologías y tantas cosas allí que incluso podemos pensar, es inentendible. No podemos saber lo que el Señor quiere decir con todas esas cosas que le reveló a Juan. Vamos a continuar. Para ellos, nos referimos a los santos de esa época, debe haber sido gloriosa, pues no solamente dio fin a la oscuridad de aquellos terribles días con el brillo de la persona de Cristo, sino que reveló a un Salvador viviente, amoroso, triunfante sobre el poder de las fuerzas satánicas. Como dijo Juan en sus palabras iniciales, fue la revelación de Jesucristo. Para ellos, y esas cartas que fueron dirigidas a las 7 iglesias de Asia, como nos mencionan allí, en los capítulos del Apocalipsis, estas iglesias eran las que ya apenas estaban sobreviviendo a toda la persecución, muerte y violencia extrema por la que estaban pasando los santos. Tenemos entonces que nos podemos preguntar, ¿y qué contiene el libro del Apocalipsis? ¿Cuál es el tema que tenemos en el libro del Apocalipsis? El tema de la obra es muy sencillo y está declarado por Juan en el primer versículo. Dice, es una revelación de Jesucristo y el libro presenta un cuadro de los tratos de Cristo con los hombres a través de las épocas de la historia de la tierra, en particular para el hombre moderno. Refleja la segunda venida de Jesús, el juicio de la humanidad, la destrucción de los malvados, el milenio y la celestialización final del mundo. ¡Wow! Me costó decir la palabra. ¿Quién escribió el libro? Lo escribió el apóstol Juan. Tenemos que otro punto muy importante de información es que los primeros santos no fueron los únicos destinatarios de los escritos de Juan, como hemos mencionado antes. Sabemos mediante la revelación moderna que una parte importante del propósito del Señor al mandar a Juan a que escribiera lo que viera era dar a los santos de la última dispensación un entendimiento de los acontecimientos de los últimos días, el periodo del tiempo en el cual mucho de lo que Juan vio sería cumplido. Entonces tenemos, ¿qué hay de significativo en el libro del Apocalipsis? ¿Por qué nosotros pensamos que es importante? ¿Por qué lo vemos como algo decisivo dentro de las Escrituras? El último libro que contiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan importante? En ninguna parte de los libros canónicos recibimos tan minuciosos detalles
y descripción del alcance total del plan del Señor, como sucede en el libro del Apocalipsis. El libro contiene una vista general inspirada de la historia del mundo, concentrándose en ese periodo de tiempo cuando el Señor dará inicio a la gran era de la paz milenaria. Todo eso está contenido en el libro del Apocalipsis. El profeta José Smith dijo unas palabras muy certeras. Él mencionó que no hay relación entre las cosas que Juan vio y los acontecimientos de los días de Adán, de Enoc, de Abraham o Jesús, sino cuando Juan claramente lo representa y expresamente lo dice. Juan vio solamente aquello que estaba reservado para lo futuro y lo que iba a acontecer en breve. Juan vio abrir las cortinas del cielo y en visión miró a través del oscuro panorama de las edades futuras y vio acontecimientos que habrían de suceder en cada época subsiguiente de tiempo hasta la escena final. Muy importante, hermanos, vemos aquí por qué es tan importante el libro del Apocalipsis. Y vamos a ver cómo el Señor nos indica esa importancia y está tan interesado en que nosotros lo estudiemos, lo comprendamos y lo meditemos. Tan interesado está el Señor que hay una sección de doctrinas y convenios en donde se habla expresamente del libro del Apocalipsis y es la sección 77. Todas estas cosas que les he leído, hermanos, y algunos detalles más, si ustedes desean investigar más y leer con respecto al libro del Apocalipsis, ya que lamentablemente por razones de tiempo y porque en realidad no cubre toda la lección, únicamente el punto del libro, pueden hacerlo consultando algunos manuales de la iglesia donde lo van a tener expresamente explicado en muchos detalles. De que he sacado lo que hemos leído ahora mismo, se llama La vida y enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Es un manual de la iglesia muy hermoso, muy completo, muy ilustrativo y con una carga de información hermosa. Tenemos entonces que hemos mencionado que el libro del Apocalipsis es un libro bastante fuerte, ¿verdad? Cargado de simbologías y de cosas que en primer momento cuando leemos no entendemos. Así como nosotros no lo entendemos, también le ocurrió al profeta José Smith, mientras aún se encontraba en Hiram, Ohio, como nos dice el cabecero de la sección 77, dice aproximadamente en marzo de 1832. En la historia de José Smith se indica que en relación con la traducción de las escrituras, recordemos que él estaba en esa labor que el Señor le había mandado, a traducir las escrituras, agregar las partes preciosas e importantes que habían sido quitadas. Y mientras él estaba haciendo esa traducción, llegó al Nuevo Testamento y específicamente a la parte del libro del Apocalipsis, donde habían todas esas cantidad de simbología y de cosas que no entendía y otros hermanos tampoco lo entendían. Entonces, el profeta José Smith y su escribiente Sidney Rigdon se hacían preguntas con respecto al contenido del libro del Apocalipsis y entonces se recibió la sección 77 de Doctrinas y Convenios, que viene a ser como una clave que nos ayuda a comprender el libro del Apocalipsis en una parte que va desde aproximadamente el capítulo 4 al 11. Como mencionamos, no abarca todo el libro del Apocalipsis, solo una parte. Y como nos dice el manual de doctrinas y convenios del alumno, cuando se nos da esta información en la sección 77, el Señor nos da a través del profeta José Smith como una especie de
nosotros buscar los maravillosos tesoros escondidos del libro del Apocalipsis. Vamos a imaginarnos, hermanos, el libro del Apocalipsis como si fuera una inmensa mansión, una inmensa, hermosa mansión. Si a nosotros nos dicen que en esa mansión hay una gran cantidad de tesoros escondidos y nos dan la llave, nosotros llegamos a esa mansión, ¿verdad? Introducimos la llave en la puerta y entramos. Pero ¿acaso al abrir la puerta y entrar inmediatamente vamos a tener allí rodeándonos los tesoros? No, ¿verdad? Necesitamos buscarlos. Necesitamos saber a dónde están esos tesoros. Eso mismo es lo que tenemos en la sección 77, la llave para entrar en esa maravillosa mansión, por decirlo de alguna manera ilustrativa, del libro del Apocalipsis. ¿Y qué necesitamos cuando estamos en una extensión tan grande y hermosa? Necesitamos un plano, ¿verdad? ¿Quién conoce mejor esos planos sino el Señor de la casa, nuestro Salvador? Por eso nosotros necesitamos buscar esos tesoros. Se nos están dando las claves, pero necesitamos esforzarnos para encontrarlo. Necesitamos orar a ese Señor que tiene esos planos y comprende los lugares a donde están escondidos. Y así poder verlos, poder encontrarlos y poder comprenderlos. Y esto nos va a ser proporcionado en parte en la sección 77 de Doctrinas y Convenios. Entonces, tenemos que en esa sección vamos a ver que el profeta hizo una serie de preguntas y a esas preguntas se les dio respuesta. Si nos ponemos a analizar, hermanos, esta forma en la que esto se hizo, nos damos cuenta que es una manera muy buena e interesante de estudiar las Escrituras, ¿verdad? Haciéndonos preguntas acerca de ellas. Es una forma de escudriñar, buscando las referencias, preguntándonos algunas cosas y buscando una respuesta. El Señor nos dice, y es una de las lecciones que aprendemos en esta clase, que Dios revela sus misterios a los que procuran conocerlos. Si nos esforzamos y buscamos saber acerca de ellos, vamos a conocerlos porque el Señor en su infinita misericordia y sabiduría nos ayudará a encontrarlos y a conocerlos. Y es de especial importancia, hermanos, porque como mencionamos, es lo que va a ocurrir. El libro del Apocalipsis abarca acontecimientos importantísimos que incluyen el milenio. Entonces, ¿eso no es necesario estudiarlo y comprenderlo? Por supuesto que sí. El Señor ha puesto mucho énfasis en que lo hagamos y por eso nos ha dado las llaves que están en la sección 77 de Doctrinas y Convenios y en toda la información que se nos proporciona acerca de todo esto. Tenemos entonces que en la primera pregunta de la sección 77 nos dice, ¿qué es el mar de vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6 del Apocalipsis? Si nosotros vamos hacia esa escritura, nos dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y podemos decir, ¿y qué significa ese mar de vidrio? ¿Quiénes eran esos seres vivientes? Porque tenían tantos ojos, ¿verdad? Bueno, esas preguntas las planteó el profeta José Smith. ¿Qué es ese mar de vidrio? Y la respuesta es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Es lo que simboliza ese mar de vidrio. Como nos dice el manual
de Doctrinas y Convenios del alumno. Se los enseño porque leo muchas cosas de aquí y a lo mejor algunos quizás no lo recuerden o no han visto todas las clases y no saben de dónde saco las cosas. De aquí obtengo muchísima información. Y en este manual nos dice que cuando la tierra sea santificada y llegue a ser como un mar de vidrio, será como un gran Urim y Tumim, y que los santos podrán mirar en ella y ver tal como son vistos. Así será la tierra, como un gran Urim y Tumim. En la segunda pregunta nos dice, ¿qué hemos de entender por los 4 seres vivientes de los que se habla en el mismo versículo? Que es lo que mencionábamos cuando leímos el versículo. Son impresiones metafóricas que usa Juan el Revelador para describir los cielos, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y la de los animales, y de lo que se arrastra, y de las aves del cielo, siendo lo espiritual a semejanza de lo temporal, y lo temporal a semejanza de lo espiritual. El espíritu del hombre a semejanza de su persona, como también el espíritu de los animales y de toda criatura que Dios ha creado. Cuando leemos el cabecero de la sección, hermanos, que nos aparecen los versículos, esa parte es importante que la leamos cuando estemos haciendo el estudio de las Escrituras, porque allí se nos presenta como un pequeño resumen y una definición clara de lo que se aborda en esos versículos. Y tenemos que en los versículos del 1 al 4, que más o menos es por donde vamos, nos dice que los animales tienen espíritu y morarán en felicidad eterna. Un poquito más acerca de eso tenemos aquí en el manual del alumno de Doctrinas y Convenios y nos dice, supongo que Juan vio allí seres de 1000 formas, que habrían sido salvos de 10.000 veces 10.000 tierras como esta. Sabemos que esta no es la única tierra. Entonces nos dice, 10.000 tierras como esta, animales extraños de los cuales ningún concepto tenemos. Todos podrían existir en el cielo. El gran secreto fue mostrar a Juan lo que había en el cielo. Juan entendió que Dios se glorifica a sí mismo, salvando todo lo que sus manos han hecho, sean animales, sean aves, peces u hombres, y Él se glorificará y a sí mismo con ellos. Un poquito más de información acerca de esos versículos. Como mencioné, hay varias preguntas, no podemos abarcarlas todas. He tomado algunas de ellas. Tenemos luego la número 4 y dice, ¿qué hemos de entender por los ojos y las alas que tenían los seres vivientes? Recordemos que tenían muchos ojos y alas. Sus ojos son una representación de luz y conocimiento. Es decir, están llenos de conocimiento. Y sus alas representan el poder para moverse y para obrar. Eso significan estos símbolos. En la pregunta 5 nos dice, ¿qué hemos de entender por los 24 ancianos de los que nos habla Juan? Vamos a ver en qué parte aparece este tema de los ancianos. En el Apocalipsis 4, los versículos 4 y 10, dice lo siguiente, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi en los tronos a 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono. 24 ancianos nos hablan allí. Entonces la respuesta cuando el profeta pregunta, ¿qué entendemos por esos 24 ancianos? La respuesta es
Hemos de entender que estos ancianos que Juan vio habían sido fieles en la obra del ministerio y habían muerto. Pertenecían a las 7 iglesias y estaban entonces en el paraíso de Dios. Un gran consuelo, hermanos, para todas esas personas que estaban sufriendo esas terribles muertes y persecuciones durante esa época de los apóstoles. Por eso decíamos una terrible época que se vivió en la iglesia. Y hablábamos del gran consuelo del libro del Apocalipsis que era para ellos. Allí está la visión de lo que ellos iban a llegar a ser si permanecían firmes en su testimonio a pesar de toda esa situación terrible que vivían. Entonces, nos podemos preguntar por qué se le mostraban a Juan esos 24 ancianos en el paraíso de Dios. La época en que Juan escribía era de una gran persecución y martirio para los santos. Los líderes de la iglesia, a quienes él dirigía sus palabras, experimentaban grandes dificultades y en esas terribles circunstancias recibieron la confirmación de que si soportaban fielmente sus pruebas serían exaltados en la presencia de Dios. Como nos decían los versículos, vestidos de ropa blanca y con coronas en su cabeza. Qué gran consuelo debe haber sido para ellos recibir ese mensaje de Juan y qué fuente de fortaleza más grande. Tenemos entonces que, continuando las preguntas, hablaremos de algo que también vio Juan y fue un libro. La sexta pregunta nos dice: ¿qué hemos de entender por el libro que Juan vio sellado por fuera con 7 sellos? Eso es en el Apocalipsis 5, versículo 1, y nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. La respuesta es: contiene la voluntad, los misterios y las obras revelados de Dios, las cosas ocultas de su economía concernientes a esta tierra, durante los 7000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal. 7000 años es la duración de la tierra en existencia. Recordemos que mencionábamos al principio que en el libro del Apocalipsis tenemos una visión muy amplia del plan de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer un poquito con respecto a ese libro sellado que vio Juan. El libro que vio Juan representaba la verdadera historia del mundo, lo que el ojo de Dios ha visto, lo que el ángel ha escrito, y los 7000 años correspondiente a los 7 sellos del texto del Apocalipsis, es decir, cada sello correspondía a 1000 años de existencia de la tierra, que son como 7 días grandiosos. Recordemos que cada 1000 años para nosotros es solamente un día para nuestro Padre Celestial. Entonces mencionábamos que los 7 sellos del texto del Apocalipsis, los cuales la Madre Tierra cumplirá su misión mortal, trabajando 6 días y descansando el 7º, que es su periodo de santificación. Estos 7 días no incluyen el periodo de la creación de nuestro planeta como morada del hombre, sino que se limitan a la existencia temporal de la Tierra. Esto es el tiempo que se considera algo diferente de la eternidad. En el caso de la historia del destino y el destino de la Tierra, hay solamente un ser digno de abrir los sellos y revelar el contenido del libro, y ese ser es Jesucristo. Por causa de él, el plan de salvación tendrá el éxito. Sin él, todo fracasaría o permanecería sellado. El Salvador
El Señor Jesucristo, hermanos, es el centro de todo. Y es mirando hacia Él como debemos tratar de entender todas estas cosas. Y es apoyándonos en Él donde cobramos las fuerzas para poder seguir adelante y no hundirnos en el temor y en la desesperación de ver todas esas cosas tan fuertes de lo que nos hablan en el libro del Apocalipsis y en otras escrituras. Hablamos de 7,000 hermanos de años de existencia de la tierra. Para cuando el Salvador fue crucificado, habían pasado 4,000 años ya. Después de que el Salvador fue crucificado, hacia nuestra época ya han pasado casi 2,000 años. Por eso estamos en el final de los tiempos. Por eso el Señor en nuestra revelación moderna dice: vendré pronto, vendré mañana. Porque realmente para Él vendrá mañana. Porque ya estamos en el final de estos últimos sellos. Y por eso en el libro del Apocalipsis se enfatiza mucho esa etapa. Porque ese libro, como mencionamos antes, fue escrito para nuestros días especialmente. Continuando entonces, tenemos que en la pregunta 7 el profeta plantea: ¿qué hemos de entender por los 7 sellos con que estaban sellados? Que el primer sello contiene las cosas de los primeros 1,000 años, el segundo la de los siguientes 1,000 años y así hasta el séptimo, que es lo que hemos mencionado antes. Continuando entonces, nos vamos hacia la pregunta número 11. La pregunta dice: ¿qué hemos de entender por los 144,000 sellados de entre las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu? ¿Qué entendemos allí? Si buscamos el versículo o los versículos para que nos ubiquemos, dicen lo siguiente. Apocalipsis 14, versículo del 3 al 5, y dice: y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Tenemos allí, hermanos, 144,000 personas. Muchas veces existe la confusión de pensar: ¿será que únicamente van a ser exaltadas 144,000 personas escogidas por el Señor? No, no es eso lo que significa. Tenemos aquí en el manual que antes de que el Señor venga debe efectuarse una gran obra entre las naciones. Las 10 tribus tendrán que aparecer y venir a este continente de América para ser coronadas con gloria en medio de Sion a manos de los siervos de Dios. Los hijos de Efraín, y se elegirá de cada una de esas 10 tribus, así como de las tribus esparcidas, a 12,000 sumos sacerdotes. Si son 12,000 sumos sacerdotes, si multiplicamos eso por el número de tribus, nos van a dar 144,000 sacerdotes, que son los escogidos por el Señor, a quienes se les sellará la frente y serán ordenados y recibirán poder para congregar de entre todas las naciones, reinos, lenguas y pueblos a todos los que deseen venir a la asamblea de la iglesia del primogénito. Son escogidos para ayudar, hermanos. No significa que son los únicos exaltados. En el manual que utilizábamos al principio de las enseñanzas de Jesucristo, nos dice lo siguiente acerca de los 144,000. Y nos dice que es el número de representantes de las 12 tribus de Israel, que se ordenarán para ayudar a otras personas en su búsqueda de la exaltación. No es como algunos creen el número total de personas que serán exaltados.
Es importante que sepamos esa información. Ellos van a ayudar a todos aquellos que quieran ser exaltados perteneciendo a la iglesia del primogénito. Teniendo eso en claro, hermanos, entonces continuamos. Y tenemos que la pregunta 14 nos dice lo siguiente. ¿Qué hemos de entender por el libro pequeño que Juan comió? Tal como se menciona en el capítulo 10 del Apocalipsis. Tenemos que en el capítulo 10 del Apocalipsis nos habla de un pequeño libro que Juan se traga, que se come. Entonces, nos dice lo que él hace con el libro, pero entonces, ¿qué significado tiene eso? El profeta José Smith nos da como respuesta que hemos de entender que fue una misión y una ordenanza para él. ¿Una misión de qué? ¿En qué consistía esa misión? Recoger a las tribus de Israel. He aquí, este es Elías, el cual, como está escrito, tiene que venir y restaurar todas las cosas. Eso significaba ese pequeño librito que Juan se comió. Una misión muy especial que él tenía. Y hemos mencionado a Elías, ¿verdad? Que lo hemos escuchado en muchas escrituras. Y quizás pensemos, solo se refiere a Elías el profeta. ¿Cuántos Elías hay si se les menciona en varios periodos? Tal vez eso pueda confundirnos un poco. Ya en una oportunidad hablamos acerca de lo que significa Elías, pero vamos a repetirlo ahora para que volvamos a ubicarnos en ese concepto y no tengamos confusión. Podemos preguntarnos, ¿son la misma persona Juan el revelador y el ángel que asciende del oriente? El versículo 9 indica que el ángel del oriente es Elías. En el versículo 14 se ve que Juan es Elías. Y en otros pasajes de las Escrituras se menciona a Elías con relación a la restauración de todas las cosas. Tenemos que el de Bruce McConkie explicó que se ha llamado Elías a varios hombres. ¿Por qué se les ha llamado Elías? Al contestar la pregunta por medio de quién se efectuó la restauración, nos podemos hacer esa pregunta. Podremos saber quién es Elías y veremos que no hay problema en hacer concordar estas revelaciones que parecen contradecirse. ¿Quién restauró todas las cosas? Podemos preguntarnos. ¿Fue un hombre solo? No. Ciertamente no. Vinieron muchos ministros angélicos enviados desde las cortes celestiales para conferir llaves y poderes, para entregar sus dispensaciones y glorias nuevamente al hombre terrenal. Por lo menos han venido los siguientes: Moroni, Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, Moisés, Elías el profeta, Elías, Gabriel, Rafael, Miguel. Como es evidente que no fue un mensajero solo el que llevaba sobre sí la carga de la restauración, sino más bien que cada uno ha venido con una investidura especial de lo alto, se hace patente que Elías es un término compuesto que incluye a varios personajes. La expresión debe entenderse como un nombre y un título. Es como un título para aquellos cuya misión era la de entregar llaves y poderes al hombre en esta dispensación final. En su misión de ayudar a recoger a las tribus de Israel, Juan actuó bajo el título de Elías. Él vino con Pedro y Santiago como uno de los ángeles de la restauración, de manera que forma parte de ese término compuesto de varios personajes y simbolizado por el ángel que asciende del oriente. Eso significa la expresión de Elías, para que no tengamos confusión, como un título para aquellos personajes angélicos que vienen a restaurar
aquí en la tierra, los poderes del cielo. Tenemos entonces que hay un total aquí de 15 preguntas. Yo les recomiendo, hermanos, que las lean con detenimiento y también sus respuestas y traten de meditarlas con gran espíritu de oración para poder comprenderlas. Como mencionamos, lamentablemente este es un libro extenso y muy importante, pero el cual no vamos a abarcar en su totalidad en esta lección. Solo teníamos que dar algunos puntos o algunas claves esenciales que forman parte de esa llave de la que hablábamos al principio para comprender lo que el Señor nos quiere decir en el libro del Apocalipsis. Muy bien, continuando entonces con la lección, tenemos la sección siguiente que es la 78 y nos dice revelación dada por medio de José Smith, el profeta en Kirtland, Ohio, el 1 de marzo de 1832. Menciona que los élderes se habían reunido para resolver varios asuntos de la iglesia, nos dice el cabecero de la sección. Nos habla de la creación de una firma que supervisaría las labores para generar fondos para la iglesia. Nos hablan de una firma conocida como la firma unida. Yo les recomiendo que lo lean con detenimiento porque dan una explicación bastante detallada de cuáles eran esos asuntos que se estaban tratando. El Señor quería que los santos se organizaran de acuerdo a sus instrucciones y dio instrucciones muy precisas. Comenzaba hablando del profeta José Smith y diciéndole, como dicen en muchas de sus secciones, de sus revelaciones, escuchar y oír el consejo, nos dicen los versículos 1 y 2. Y en el 3 dice, pues de cierto os digo, ha llegado la hora y está cerca, y he aquí es necesario que haya una organización de mi pueblo, a fin de reglamentar y establecer los asuntos del almacén para los pobres, de entre mi pueblo, tanto en este lugar como en la tierra de Sion. Y en el versículo 5 nos dice, para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales, sí, y de cosas terrenales también, a fin de obtener cosas celestiales. Porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podéis ser iguales en la consecución de cosas celestiales. Aquí estamos hablando de algo muy importante, hermano. Estamos hablando de igualdad, ¿verdad? Pero es importante puntualizar que la igualdad, como un término entendido por nosotros, no es exactamente lo que el Señor entiende como igualdad. El Señor aquí está hablando de la igualdad de acuerdo a sus términos. Vamos a ver un poco acerca de qué significa esto, porque ha generado mucha confusión. En las épocas de José Smith, el hecho de hablar de igualdad generaba circunstancias complicadas y difíciles entre la congregación. ¿Por qué? Porque los hermanos pensaban que si la iglesia ayudaba a una familia que tenía varios hijos con X cantidad de recursos, eso significaba que a un hombre que vivía solo debía dársele exactamente la misma cantidad de recursos, porque todos deben ser iguales. No ese es el término de igualdad que entiende el Señor. Y en secciones pasadas de doctrinas y convenios hablamos un poquito de eso y vamos a recordar esa pequeña explicación para entenderlo mejor. Tenemos que aquí en esta sección 78, en esos versículos que acabamos de leer, se enseña el principio de que los santos de los últimos días deben ser iguales en las cosas pertenecientes a esta tierra. Entonces, vamos a ver en qué parte de doctrinas y convenios nosotros vimos acerca de eso. Tenemos que en la sección 51, en el versículo 3,
tenemos la explicación y nos dice en qué forma define el Señor la igualdad. La ley de consagración fue designada para que los hombres sean iguales en las cosas temporales, pero como indicó el presidente Rubén Clark hijo, esta igualdad es de un tipo muy especial. Uno de los puntos en que algunos de los hermanos están equivocados es este. En las revelaciones hay muchas referencias a la igualdad entre los hermanos, pero creo que encontraréis solo un lugar en el que esa igualdad se describe realmente, aunque como dije se le menciona muchas veces, y esa es Doctrinas y Convenios 51.3. Busquen la sección y lo leen, hermanos. Afirmo que todo hombre debe ser igual, esta sección afirma que todo hombre debe ser igual según su familia, conforme a sus circunstancias, carencias y necesidades. Obviamente, este no es un caso de dar a cada uno exactamente lo mismo, sino que es una igualdad que variará tanto como varían las circunstancias que rodean a la persona, a la familia, sus carencias y sus necesidades. De esa manera, el Señor ve la igualdad, no como nosotros la vemos, de que todos debemos recibir exactamente lo mismo, no. Se trata de que todos recibamos para el sustento de nuestras necesidades, y esas necesidades van a depender de cómo es nuestro núcleo familiar. Pueden variar de una familia a otra. No significa que a una persona deba dársele lo que se le da a 10 para su subsistencia. Ese es un punto importante que tomemos en cuenta, hermanos, que entendamos. Tenemos también que en el versículo 11 nos dice: por tanto, os doy el mandamiento de prepararos y organizaros por medio de un vínculo o convenio sempiterno que no se puede violar. Y quien lo violare perderá su oficio y estado en la iglesia, y será entregado a los bofetones de Satanás hasta el día de la redención. Hemos oído hablar mucho de esto de los bofetones de Satanás, ¿verdad? Quizás graciosamente pensamos y vemos la figura de nosotros y el adversario dándonos bofetadas a montón y sin parar desde ahora y por toda la eternidad, ¿verdad? No es precisamente eso exactamente en esos términos. Vamos a ver lo que eso significa. Ser entregado a los bofetones de Satanás quiere decir quedar en sus manos. Es estar bajo su dominio, habiéndosele quitado a la persona el poder protector del sacerdocio, de la justicia y de la santidad, de forma que Lucifer queda en entera libertad de atormentarla, perseguirla y afligirla sin ninguna restricción. Una vez quitadas las vallas, Satanás tiene libertad absoluta en este mundo y en el venidero de causar la angustia indescriptible que representan el azufre y el fuego consumidor. Eso es lo que sufren los que son condenados al infierno. Se refiere a los sufrimientos, los bofetones de Satanás, quedar a su disposición a lo que él quiere hacer con nosotros. Una posición muy peligrosa, hermanos, de la que quizás nosotros no hemos meditado lo suficiente, porque creo que si lo hiciéramos, quizás redoblaríamos nuestros esfuerzos por permanecer en el sitio correcto y no acercarnos tanto al sentido contrario. Continuando entonces, con esta sección nos dice en el 16: y el que ha nombrado a Miguel por príncipe vuestro, y le ha sentado los pies y lo ha puesto en alto, y le ha dado las llaves de la salvación, bajo el consejo y dirección del muy santo, que es sin principio de fin, que es sin principio de días ni fin de día. Hablamos allí de Miguel, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer un poquito acerca de Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Qué representó Miguel aquí en la tierra? Vamos a ver.
las inteligencias de las que el Señor habló. Habrán las que fueron llamadas para ser los gobernantes de esta tierra. Era Miguel un príncipe e hijo de Dios, elegido para venir a esta tierra y estar a la cabeza de su posteridad, poseyendo las llaves de la salvación bajo el consejo y la dirección del muy santo, que no tiene principio de día ni fin de vida. El santo es Jesucristo en la tierra y Miguel recibió el nombre de Adán. Como todos sabemos, y quienes no lo saben, pues ahora lo aclaramos allí. Tenemos también que en el versículo 14 hablaba algo importante. Disculpen que me lo salté, pero necesitamos mencionarlo. Dice: a fin de que mediante mi providencia, no obstante las tribulaciones que os sobrevengan, la iglesia se sostenga independientemente de todas las otras criaturas bajo el mundo celestial. Tenemos allí, hermanos, un concepto importantísimo. Estamos hablando del bienestar, de ese maravilloso programa de bienestar, de la autosuficiencia que la iglesia siempre nos menciona y nos puntualiza. Tenemos que el Señor quitó la ley de la consagración de entre los santos porque ellos demostraron que no podían sujetarse a esa regla. Hablamos en lecciones anteriores de todas las confusiones y los problemas que hubieron al querer poner esa ley entre el pueblo. Tenemos que bajo la dirección de la primera presidencia se estableció el programa de bienestar basado en los mismos principios que gobernaban a los miembros en la Orden Unida que mencionábamos en el cabecero, que eran amor, servicio, autosuficiencia y consagración. La promesa de que la iglesia se mantendrá independiente de todas las otras criaturas, organizaciones, pueblos y demás, se cumplirá en parte a través de la aplicación del programa de bienestar. El presidente Marion Romy dijo algo muy importante con respecto a esto. Estamos en los últimos días, vivimos en los días de los cuales han hablado los profetas desde el tiempo de Enoc hasta el presente. La nuestra es la era que precede el segundo advenimiento del Señor Jesucristo. Se nos dice que nos preparemos y vivamos de tal manera que podamos ser independientes de todas las criaturas bajo el mundo celestial. Y eso es lo que debemos hacer. Algo muy importante, hermanos, a recordar: el programa de bienestar y de autosuficiencia que nuestra iglesia nos enseña y nos puntualiza siempre. Entonces tenemos también que el Señor, aquí en la sección 78, nos habla de unos puntos muy importantes. Nos dice en el 17: de cierto os digo que sois niños pequeños, y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos, y ha preparado para vosotros. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré, como nos dice el título de la lección. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra, hasta 100 tantos. Sí, y más. Tenemos, hermanos, que el Señor nos habla de algo que hemos leído otras veces en las Escrituras, ¿verdad? De ser como niños. Pero nosotros necesitamos entender bien qué quiere decir el Señor con esto de ser como niños. ¿Acaso el Señor quiere decir que simplemente nos sentemos como se sienta un bebé a esperar que el Señor haga todo en nosotros? No es eso exactamente lo que quiere decir el Señor. Tenemos en Mosías 3:19 una escritura que mencionó el rey Benjamín, que habla sobre eso y dice: porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán,
y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Es lo que quiere el Señor, hermano, que nos dejemos someter por la influencia de su Santo Espíritu, para nuestro bien, para nuestra bendición, para nuestro progreso. Para eso necesitamos esa inmensa humildad que es tan especial en los niños. Es de esa manera como nosotros tenemos que ser. Por eso el Señor nos dice que no podemos ahora sobrellevar muchas cosas, pero que seamos de buen ánimo. Y Él nos hace una promesa que Él nos guiará. Pero también nos menciona algo muy importante, y es que debemos recibir las cosas con gratitud, porque aquel que las recibe con gratitud, le van a ser añadidas cosas de esta tierra hasta 100 tanto, nos dice el Señor, como nos dice la escritura de Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre, madre, esposa, hijo o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermosas promesas del Señor, ¿verdad? En el 21 nos dice, porque soy la iglesia del primogénito y Él os arrebatará en una nube y señalará a cada hombre su porción. Recordemos las primicias del Salvador cuando Él venga, las personas que van a ser levantadas en la primera resurrección, en un primer grupo, que de eso hablamos en la clase anterior. Y el que es mayordomo fiel y sabio heredará todas las cosas. Amén. Con eso finalizamos esa sección que estábamos estudiando, que era la 78. La 79 y la 80, hermanos, se refieren a unos llamamientos que el Señor dio. Uno de esos era para Jared Carter, como nos dice el cabecero de la sección, y dice, es llamado a predicar el Evangelio por medio del Consolador, y nos dice, y enviaré sobre él al Consolador que le enseñará la verdad y el camino que debe seguir, y si es fiel lo coronaré de nuevo con gavillas. Recordemos que hablamos lo que significaba esto de las gavillas en la clase anterior. Por tanto, regocíjese tu corazón, mi siervo Jared Carter, y no temas, dice tu Señor, que es Jesucristo. Amén. Fíjense que allí vamos a notar varios aspectos muy importantes, hermanos. El Señor le hace una promesa, varias promesas, y le promete su guía por el camino, le promete el Consolador, le promete también que lo va a coronar, ¿verdad? Pero también le dice una cosa muy importante, y no temas, dice, tu Señor que es Jesucristo, y regocíjese tu corazón. El Salvador allí, hermanos, está aclarando específicamente algo que nosotros sabemos muy bien, y es que los llamamientos vienen directamente del Señor para cada uno de nosotros. No debemos temer errores, no debemos temer decisiones equivocadas. El Señor va frente a su obra siempre, hermano, y es Él quien nos llama a obrar. En la sección 80 habla también de otros llamamientos para Stephen Burnett y su hermano Eden Smith. Y dice, por tanto, id y predicad mi evangelio, bien sea al norte o al sur, al este o al oeste, no importa, porque no podréis errar. Tenemos allí, hermanos, una serie de informaciones muy importantes. Tenemos que el llamado a servir a Dios importa más que el sitio donde prestemos servicio. Eso es algo, hermano, que nosotros debemos tener muy en cuenta. Es importantísimo que lo sepamos.
Porque muchas veces nos confundimos y quizás hasta nos decepcionamos cuando somos llamados a algo en una parte de la organización de nuestra iglesia o incluso hacia otro lugar, como es el caso de las misiones. Realmente tenemos que tener presente que sea donde sea el llamamiento que recibamos, lo importante no es dónde es, sino el llamamiento que recibimos de servir en la obra del Señor. Desde luego, para el Señor es importante dónde nos pone, porque Él nos está localizando para organizar su obra. Pero a Él le importa la intención que nosotros ponemos en eso, que el deseo de servir que tenemos, no importa a donde Él nos mande. Tenemos que en un mensaje que tiene el David Bernard, que se llama Llamados a la Obra, él habla acerca de esto que nos menciona la sección 80 de Doctrinas y Convenios. Y dice, es un registro del llamamiento misional que el profeta José Smith extendió a Stephen Burnett en 1832. Estudiar el llamamiento del hermano Burnett puede ayudarnos a comprender con más claridad la diferencia que existe entre ser llamado a la obra como misionero y asignado a trabajar en un lugar particular, y valorar más plenamente nuestra responsabilidad individual y divinamente señalada de proclamar el Evangelio. El versículo 1 de dicha sección es un llamado a servir. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo Stephen Burnett. Ve entre el mundo y predica el Evangelio a toda criatura a quien llegue el son de tu voz. Resulta interesante que el versículo 2 informe al hermano Burnett sobre su compañero misional asignado y le dice, y por cuanto deseas un compañero, te doy a mi siervo Eden Smith. El versículo 3 indica dónde habrían de trabajar aquellos dos misioneros. Por tanto, id y predicar mi evangelio, bien sea al norte o al sur, al este o al oeste. No importa, porque no podréis errar. No creo que la frase no importa, tal como la usa el Señor en ese pasaje de las Escrituras, sugiera que a Él no le interese dónde trabajan sus siervos. De hecho, a Él le interesa en extremo. Sin embargo, puesto que la obra de predicación del Evangelio es la obra del Señor, Él inspira, guía y dirige a sus siervos autorizados. Conforme los misioneros se esfuercen por ser instrumentos cada vez más dignos y capaces en sus manos, y den lo máximo para cumplir fielmente los deberes que ellos tienen, entonces con su ayuda no pueden errar. Donde quiera que sirvan, tal vez una de las lecciones que el Salvador nos enseña en esta revelación es que la asignación de trabajar en un lugar específico es esencial e importante, pero secundaria a un llamado a la obra. El siguiente versículo recalca importantes requisitos para todos los misioneros y dice, por consiguiente, declarar las cosas que habéis oído y que ciertamente creéis y sabéis que son verdaderas. El último versículo recuerda al hermano Burnett y a todos nosotros de quién provienen en verdad el llamado a servir. He aquí, esta es la voluntad del que os ha llamado, vuestro Redentor, sí, Jesucristo, lo que habíamos mencionado antes. Este tema de los llamamientos, hermanos, es algo bastante profundo y bastante importante, más de lo que nosotros pensamos. Los llamamientos son algo a lo que muchas veces huimos, ¿verdad? Y decimos, pues es que no puedo, no tengo tiempo. Incluso, lamentablemente, a veces damos poca importancia. Nos concentramos en cumplir con los compromisos terrenales, por decirlo de alguna manera, los compromisos temporales. Pero qué poco empeño, ¿verdad, hermanos? Ponemos a veces en los compromisos con nuestro Señor, con los compromisos que llevan los llamamientos que se nos dan y que son aún muchísimo más importantes que incluso los que nosotros cumplimos en nuestra vida temporal.
ya que esto tiene unas consecuencias eternas y un punto importantísimo en nuestro progreso espiritual. El Señor conoce nuestras necesidades y circunstancias, hermanos, pero Él sabe que nosotros tenemos un potencial y que estamos dotados de facultades muy especiales que Él nos ha dado y que nos permite ayudar en su obra. Solo que lamentablemente a veces no los queremos reconocer ni buscar. O no tenemos la fuerza y la fortaleza para aceptar el trabajar en la obra del Señor. El presidente Volker Packard tiene un mensaje que se llama Llamados a Servir. Es bastante largo y yo les recomiendo que lo lean todo. No puedo leérselos absolutamente todos, pero hay algunas partes que yo quería mencionarles, que dice: la buena voluntad de los santos de los últimos días para aceptar los llamamientos para servir es una muestra de su deseo de hacer la voluntad del Señor. Pero el aceptar los llamamientos, los cargos, es solo una pequeña parte del servicio que ofrecen los miembros de la iglesia. Yo percibo dos tipos de servicios. Uno es el que prestamos cuando se nos llama a servir en la iglesia, y el otro es el servicio que voluntariamente damos a quienes nos rodean, porque se nos ha enseñado a ser caritativos. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y Él anduvo haciendo bienes. Todo aquel que haya sido confirmado miembro de la iglesia tiene ese mismo don y esa misma obligación. El Señor ha dicho: porque he aquí no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio. Por tanto no recibe galardón alguno. El Señor declaró a la iglesia: de cierto digo, que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad, y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Mas el que no hace nada hasta que se le mande y recibe un mandamiento con corazón dudoso, y lo cumple desidiosamente, ya es condenado. A veces, debido a nuestra edad, a nuestra salud o a necesidades de nuestra familia, quizás no se nos llame a servir, pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, hermano. Una de ellas es dar el ejemplo. Eso puede ayudar muchísimo a nuestros hermanos. Ningún servicio en la iglesia o en la comunidad es más importante que el que se presta en el hogar. Los líderes deben asegurarse de que el llamamiento a servir en la iglesia no debilite a las familias. No es apropiado que nosotros decidamos dónde habremos de servir, ni dónde no lo haremos. Servimos donde se nos llame, no importa cuál sea el llamamiento. Tenemos muchas cosas aquí muy importantes. Al final del mensaje nos dice: el espíritu del servicio no se recibe por designación. Es un sentimiento que acompaña a un testimonio del Evangelio restaurado de Jesucristo. El Señor dijo: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Porque así dice el Señor: yo el Señor soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Grande será su galardón y eterna será su gloria. Como decía en nuestra clase anterior, doy testimonio de que el poder y la inspiración de los llamamientos están presentes en la iglesia. Doy testimonio de que el Evangelio es verdadero y digo: que Dios bendiga a ustedes que sirven, que les bendiga por lo que hacen, que les bendiga por lo que son. En el nombre de Jesucristo, amén. Llamados a servir, hermanos, somos todos, no me cabe ninguna duda.
Sé, hermanos, absolutamente con todo mi corazón que esta es la iglesia verdadera. Yo sé sin ninguna duda que nuestro Padre Celestial vive y que nuestro Salvador vive, y que ellos nos guían a cada uno de nosotros. Si somos humildes como un niño, si permitimos que su dulce influencia entre a nuestro corazón y guíe nuestros pasos. Él sabe, hermanos, sé con mi corazón que Él conoce nuestras circunstancias. Y Él sabe que para muchas cosas no estamos preparados para entender, pero nos pide que nos esforcemos en ello, como lo hizo El Salvador cuando estuvo en las Américas y mandó a los nefitas a sus hogares para que meditaran sus palabras. Asimismo, nos lo dice a nosotros, que estudiemos y que nos esforcemos, que utilicemos estas llaves maravillosas que Él nos da para seguir y comprender esos tesoros de conocimiento tan especiales y tan importantes que Él tiene para nosotros. Yo sé sin ninguna duda, hermanos, que cada uno de los llamamientos que hay en nuestra iglesia son dirigidos y señalados por nuestro Señor. Es Él quien nos llama, es Él quien nos requiere hacer las cosas. Y sé que grandes serán los galardones y nuestras bendiciones por hacerlo. Sé sin ninguna duda, hermanos, que nuestros libros canónicos son verdaderos y que el libro de Doctrinas y Convenios es la revelación moderna de nuestros días. Sé que también lo es la Biblia y sé que también es verdadero el libro de Mormón, la perla de gran precio. Y todos nuestros libros que nos enseñan, nos guían y nos ayudan cumpliendo la promesa del Señor de que Él nos guiará. Y dejo todas estas cosas con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección para la semana que viene, que se titula Donde mucho se da, mucho se requiere. Doctrina y Convenios, secciones de la 81 al 83. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.